Hola, hola a todos. Hola chicos. Hola. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de su podcast de preferencia. Tres Homo sapiens hablando de cosas. Entonces, sabrán qué papel tiene la antropología de la educación. Y si no lo escuchaste, ni modo, no es cierto. Puedes ir a escucharlo ahora mismo en todas nuestras redes sociales. Bueno, pues el día de hoy nos enfocaremos más en la diversidad cultural dentro de las aulas. Y nuevamente tenemos el grandioso, el indiscutible, el honorable honor de que nos acompañe el historiador Sergio Fuentes para esta última entrega del podcast. Un aplauso. A ver. Dígame, ¿cómo influyen los contextos sociales y culturales en las escuelas, hablando desde familia, comunidad, religión y las clases sociales? Bueno, ya se los había mencionado anteriormente. Voy a retomar algunos puntos. Uno de los ejemplos más claros, o que a mí me parecen más claros, es el caso, por ejemplo, de que El País hace un par de años publicaba un reportaje en el que decía que la deserción escolar en Ecatepec mayoritariamente era de mujeres, y eso tiene un sentido tomando en cuenta que Ecatepec es uno de los municipios a nivel nacional más peligrosos para ser mujer, ¿no? Porque o te desaparecen, te secuestran, eres víctima de violación, etcétera, etcétera. Entonces es como muy genuina la preocupación de la gente de dejar salir a las niñas, ¿no? O a las adolescentes, porque están en peligro, y eso condiciona también su acceso y fractura su derecho a la educación, ¿no? Ustedes han sido testigos, partícipes y también voluntarios, por ejemplo, cuando se hace el simulacro por el temblor de 1985, ¿no? Les da miedo cuando escuchan un wiu, ¿no? Hasta se quedan así como pasmados, pero, o sea, la misma educación que les han dado en prevención de protección civil hace que ustedes salgan de inmediato, tomen lo que puedan tomar o no tomen nada y se dirijan a la zona segura, entre comillas, porque les da miedo quedar aplastados, ¿no? Porque vivimos en el centro en una cultura de ese tipo. Pero, por ejemplo, en Sinaloa hay algunos lugares donde se hace simulacro de balacera. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la maestra o el maestro, no? Y es muy triste, porque lo es, ver los videos donde los maestros toman de la mano a los niños, les dicen pecho tierra y les empiezan a cantar canciones. Así vamos a cantar una canción, ¿no? Porque es una forma de tranquilizar. Pero nosotros no estamos acostumbrados, por ejemplo, a ese tipo de situaciones, ¿no? Lo voy a llevar con la misma parte de las armas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos ya hay una industria en torno a la seguridad escolar, donde las escuelas pues invierten dinero en comprar puertas que son antibalas, porque, o sea, hay toda una estructura. ¿Qué fue lo que pasó con este niño Isel de CCH Sur, si mal no recuerdo, ¿no? También él está de alguna manera condicionado por lo que en redes sociales le exponían como un machismo acendrado, por ejemplo, en personajes como el Temach. Y que aunque no pareciera, esos tipos de personajes influyen también en cómo se educa a las poblaciones, ¿no? Hay muchos niños, jóvenes, hombres adultos que están educados por ese tipo de personajes, como el Temach o este otro Carlos Muñoz, y que de alguna manera también implican mucho en cómo se percibe la masculinidad de papel, porque al final del día hay otras formas de ver las masculinidades que también la antropología ha diseñado, ¿no? Ahorita que mencionaban las varias áreas, por ejemplo, la nueva escuela mexicana también estuvo bajo la lupa, o está bajo la lupa, porque ya incluyen tipos de familias homoparentales, familias interespecie, familias unilaterales, ¿no? Madres independientes, padres independientes, que de alguna manera afectan a grupos religiosos que dicen que en la familia es mamá, papá, hijo, hija, ¿sí? Y que va a traer una serie de problemáticas porque está enseñando algo que ya existe, ¿no? O sea, en México los censos de población son claros. Hay una gran cantidad de familias que son comandadas por mujeres independientes y ya no se les llama madres solteras, son madres independientes. Y, por ejemplo, también en México está tomando la alza los padres independientes, los que dirían papá soltero, ¿no? No, son padres independientes que
que han decidido llevar la crianza de sus hijos. Entonces, eso es algo que no se hablaba hasta hace unos 5 años atrás. No era como un tema tabú, sí existe, pero no le hacemos caso, ¿no? Y eso condiciona, o sea, por ejemplo, está el caso de la Nueva Jerusalén, en Michoacán, que es esta comunidad que impide que exista la educación como la Constitución lo marca, ¿no? Que sea una educación laica. Y también, bueno, tenemos el caso de las escuelas religiosas, que si bien tienen el permiso del Estado, pero muchas veces pues una cosa es el permiso y otra cosa hacerlo, ¿no? Y es que también en ese sentido debemos poner atención en los contextos económicos. O sea, yo recuerdo que les había preguntado lo del uniforme, ¿no? Y una de las preguntas era, ¿qué te enseñan con eso? Ahora la otra cuestión es, ¿aprendes o no aprendes mejor utilizando un uniforme? Esa es una pregunta. O sea, ¿por qué condicionan al estudiante a entrar con uniforme? Otra pregunta desde lo antropológico. ¿Por qué en la Ciudad de México, cuando Claudia Sheinbaum dice que, y lo menciona así tal cual, ¿no? Bueno, no tal cual, parafraseándola. Ya los niños y las niñas van a poder utilizar pantalón o falda. No, pues ¿cómo? ¿Cómo que un niño va a usar falda? ¿Por qué? Pues porque se va a alzar su falda y les va a enseñar su pajarito. Y yo, señora, pues no se llama pajarito, se llama pene, ¿no? Sí, sí. Y eso que le cuelga se llaman testículos, ¿no? Pero eso nos habla a nosotros mucho de cómo para la población el hecho de incluso hablarle a los órganos sexuales por su nombre les causa tabú. Ahora es incomprensible, o sea, y también vean esta parte de lo antropológico. El hombre no tiene el control de su cuerpo según estas mentalidades. O sea, si una mujer no va por la calle alzándose la falda para enseñar los chones y la vagina, ¿por qué creen que un hombre sí? ¿Cierto? ¿No? O sea, eso es antropológico y eso lo podemos observar. ¿Por qué les causaba mucha molestia? Tanto que se tuvo que matizar incluso por la propia Claudia al decir, bueno, es que está hecha esta propuesta o porque no es una legislación, pero ¿por qué está hecha esta propuesta? Hay muchas niñas que no les permiten entrar a la secundaria porque llevan pants. Entonces, hay muchas niñas que se sienten incómodas llevando falda. Y si quieren llevar pantalón, pues que lleven pantalón. O sea, porque antropológicamente se sigue perpetuando los roles de género en la escuela. Las niñas falda y calceta larga y los niños pantalón y saquito, ¿no? Porque son niños y son niñas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las infancias y las adolescencias trans? Niños que son, que encuentran su transición en la pubertad, ¿no? Y que dicen, yo no soy niño, yo soy niña. Para esas personas, ¿qué hay? ¿Cómo la escuela las arropa? Y al final del día tiene que ver también con esta cuestión antropológica. Es que está enfermito, no, pues que no lo entiendas es distinto, ¿sí? Y la persona, no porque no la entiendas, no debe de sacrificar su desarrollo porque otra persona se sienta bien, entre comillas. No sé si me explico, ¿sí? Sí. Bueno, a todo esto, ¿qué función cumplen las tradiciones o preservación a transformación de la cultura institucional? La escuela es, sí, un lugar donde las tradiciones se perpetúan y se resguardan, pero desde mi postura, que es una postura crítica, siempre que el gobierno, en este caso el Estado, toma tradiciones o toma prácticas culturales de una sociedad para canalizarlas e institucionalizarlas, pierden su función primaria, que es mantener un orden dentro de la sociedad. Por un ejemplo, cuando sale la película Coco, algo que a mí me llamaba la atención es que nunca se hace referencia al ámbito religioso. Lo religioso solamente se limitó a una iglesia de fondo que ni siquiera muestra una cruz. No sé si han puesto atención, si no, háganlo como un ejercicio. Y si se dan cuenta, lo religioso queda de lado. Cuando uno de los puntos importantes dentro de la tradición del Día de Muertos es la parte religiosa, ¿no? Este paso, la imagen religiosa que acompaña el altar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora? Había unos políticos, si mal no recuerdo, eran zacatecanos o de Guadalajara, que decían, es que si el Estado es laico, ¿por qué ponemos nacimiento? Y su premisa tiene, pues tiene una base sólida. El Estado es laico. ¿Por qué se pone nacimiento? Y la respuesta que daba el PAN es porque es una tradición.
de las pocas veces que el PAN pues hace una cosa como sólida, ¿no? Una respuesta pues elemental, ¿no? Pero a lo que voy es esto: el Estado toma lo religioso y lo hace institucional y pierde su carácter en gran parte, o su espíritu primordial. Entonces yo creo que el Estado, lo he visto, no sé, también habría que cotejarlo bien, pero por ejemplo lo que trata de hacer la nueva escuela mexicana, y no es porque yo sea pro 4T o por nueva escuela mexicana, pero sí trata de respetar mucho la parte antropológica de las tradiciones, de los ejercicios, ¿no?, que las sociedades hacen, porque al final del día es parte de su ser. Entonces, por ejemplo, hay tradiciones que no pueden estar desligadas, ¿no? Esto no tiene que ver quizá con lo que me preguntaron, pero es un ejemplo muy claro. Ahora que vienen las festividades decembrinas, si ustedes van a Sears o a Liverpool o a Walmart, van a ver que dice Felices Fiestas. Va a ser muy raro que encuentren letreros de Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. No, dice Felices Fiestas. ¿Por qué? Desde el mercantilismo y desde el corporativismo que mercantiliza todo esto, que es el capitalismo, pues es que no todos celebran Navidad. Y si se ponen a pensarlo, es cierto. Los judíos celebran Hanukkah, hay cristianos que no celebran la Navidad como los cristianos católicos, ¿no? Pero para hacerlo inclusivo en términos mercantiles, se utiliza el Felices Fiestas. Lo mismo, por ejemplo, pasa en lo que conocemos como Semana Santa en México. Nosotros no les llamamos las Pascuas, los llamamos como Semana Santa, y todo el mundo hace lo que quiere en esa semana, ¿no? Pero tiene un sentido religioso. Y de hecho también hay una justificación en torno a la población. Al ser una celebración de la gran mayoría de los mexicanos, se capitaliza para todos, o se hace para todos los mexicanos, y puedan celebrarlo como quieran hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que existen como varios fenómenos que están condicionados por la parte cultural. Ok, ahora por lo contrario, ¿cómo afectan las tradiciones que trae cada alumno dentro de la comunidad estudiantil? Pues lo va a afectar en el sentido cuando falta un pensamiento crítico. ¿A qué me refiero? Y es que aquí no solamente la responsabilidad puede caer en el maestro, también debe de venir en el padre de familia y los alumnos. Si hay una actividad que vayamos a realizar, el maestro debe de tener la capacidad de integrar al otro que sea distinto en torno al pensamiento y a la creencia. Un ejemplo, Día de Muertos. Yo como maestro no puedo hacer participar a una persona que por cuestiones religiosas no puede hacerlo. ¿A qué me refiero? Hay grupos cristianos que no permiten o que no ven bien que se ponga una ofrenda el Día de Muertos o se disfracen. Si mi alumno me dice, es que yo no puedo participar porque mi religión me lo prohíbe, yo como docente debo aceptar eso, pero eso no quiere decir que lo voy a discriminar. Sí, no sé si se quede claro, pero también como docente tengo la misión de hacerle ver a él que los demás que sí lo celebran no están mal, que es parte de sus creencias, que si bien nosotros estamos respetando como docentes y como compañeros sus creencias, él debe también repetir ese respeto tiene que ser mutuo. Yo no me meto contigo, tú no te metes conmigo, y eso es lo que va creando sociedades mucho más críticas, mucho más firmes y sobre todo mucho más abiertas a entender el otro, ¿sí? Y es que al final del día yo no puedo imponerle a 40 niños lo que 2 o 3 personas creen. Ojo, creen. La creencia no es lo mismo que la afirmación, ¿sí? Porque esto puede ser tomado de mala manera y pensar, por ejemplo, es que yo no creo que existan las personas trans. No existen las personas trans. O sea, una cosa es decir no existe Santa Claus y otra cosa es decir no existen las personas trans. El primero, pues obviamente sabemos todo el bagaje que tiene detrás, y la segunda es otra cuestión totalmente distinta en torno a la diversidad. Una cosa es la diversidad cultural y otra cosa es la diversidad sexual. Excelente, muy interesante esto, ¿no? Prácticamente nos deja muchas cosas que reflexionar, muchas cosas que pensar, pero es muy interesante, es muy interesante. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo influye el contexto histórico y social en la formación de las culturas humanas? Ay, esa sí es una pregunta mucho más compleja.
El contexto social va a venir siempre del contexto geográfico. ¿A qué me refiero? Las grandes sociedades, si nos vamos al pasado, las grandes sociedades del centro de México llegaron a ser importantes porque prácticamente tienen todo a la mano. Al tener agua, al tener caminos, al tener zonas cultivables, obviamente su desarrollo cultural va a ser mayor. Por ejemplo, tenemos el maíz. Y si ahorita nos ponemos a contar, ¿qué podemos hacer con el maíz? Tortillas, garnachas, y las garnachas estamos hablando de 1000 garnachas, podemos comer esquites, podemos comer un elote con chilito, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Y por eso es que la gastronomía del centro al sur del país es muy rica. Pero ¿qué pasa con la gastronomía del centro o del Bajío hacia el norte del país? Pues no es que sea escasa, pero va a ser más limitada. ¿Por qué? Porque también los ingredientes van a ser más limitados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si lo vemos ya en la parte colonial, desde la historia de la cocina colonial, por ejemplo, la zona del Bajío va a explotar mucho lo que son los granos de trigo, ¿no? La cebada y las carnes. El cabrito, ¿de dónde viene? ¿No? ¿De dónde viene la asada, por ejemplo? ¿No? La carne mechada o la carne seca, que es la carne seca de Monterrey, porque son mucho más limitados ciertos productos. Pero en cambio, por ejemplo, Oaxaca, que es una región muy vasta y muy grande, va a tener una gastronomía inmensa de sabores, de olores, de incorporación de productos que le van a dar color, textura y sabor a muchos de sus alimentos. No sé, por ejemplo, hay muchos guisos oaxaqueños que son sumamente jugosos en comparación a los guisos del Bajío, que son más secos. Por esto que les menciono, que la geografía va a determinar también mucho del desarrollo. Por ejemplo, suelen decir que la gente del norte es floja, pero si ustedes han estado en el norte en plena primavera, pues es estar al sol con grados de 40. Entonces, ¿quién va a querer salir de su casa a solearse, no? Y la vida nocturna, por eso es muy rica en estos estados, porque el calor baja, se templa el clima y hace que la gente quiera hacer sus actividades. Pero porque imagínense, o sea, salir a la 1 de la tarde en pleno sol, pues ¿quién? ¿No? Y más te quemas, te cansas, te deshidratas. Y es parte de esto que les menciono, o sea, la geografía tiene que ver y el clima tiene que ver mucho también con el desarrollo de las sociedades. Claro. Bueno, por último nos gustaría que nos dieras o les dieras a todos los jóvenes y la audiencia que tenemos que están considerando estudiar alguna carrera que tenga que ver con la educación. Pues, ¿cómo decirlo? Pues miren, al final del día creo que cada quien tiene que estudiar aquello que realmente lo haga feliz. Quizás es muy romántica la respuesta, pero son varios años de inversión de tu dinero, de inversión de tu vida, estudiando algo que no te va a hacer feliz. Pues prácticamente mucha gente ni siquiera ejecuta, ¿no? Es muy poco probable, no que con esto quiere decir que no suceda, porque sí sucede, pero es muy poco probable que una persona se enamore en el camino de su carrera. Es más probable que te desanimes a que te animes ya estando como en el quinto, sexto, séptimo, ¿no? Pero creo que si al final del día tiene algo que darte, sobre todo como persona, más allá de la parte económica, es algo que no puedes desaprovechar, ¿no? Y la educación, entendida en muchos términos, más allá de simplemente la enseñanza, realmente deja bastantes satisfacciones. El pensarte como un ser que puede propiciar en otras personas no solamente que sepan algo, sino que puedan comprender el mundo, es una gran satisfacción. Yo creo que el mal maestro o el mal docente o el mal educador es aquel que enseña para que la gente lo alabe o que salga en la foto. Entonces, creo que al final del día, por eso es que la docencia es una profesión muy noble, porque al final del día entregas mucho y a veces no recibes nada o recibes muy poco. Y muchos maestros trabajan más por amor al arte, porque también esa es una realidad. Lamentablemente en México, como docente no puedes vivir bien o como quisieras vivir, pero al final las satisfacciones que te deja la docencia son muy grandes.
el ver a mis alumnos, no voy a decir superados porque me choca ese tipo de frases, pero ver alumnos que están logrando cosas que a lo mejor no se imaginaban lograr o que pensaban que era muy difícil hacer, para mí ha sido una de las mayores satisfacciones. Y no porque sean mis alumnos, porque al final terminan la escuela y se convierten o en mis compañeros o se convierten en amigos, ¿no? Pero ver que triunfan o ver que están haciendo algo que les gusta es una de las mayores satisfacciones que por lo menos yo como docente tengo. Wow. Muchas gracias, historiador Sergio Fuentes, por estar acompañándonos en estos 3 capítulos de nuestros podcasts 3 Homo Sapiens hablando de cosas, y por estas grandes conversaciones que hemos estado teniendo a lo largo de estos capítulos. Gracias también a quienes nos estuvieron escuchando a lo largo de estos días. Adiós. Nos vemos hasta la Nos próxima. vemos. Gracias. Bye.